Para el pueblo judío era muy importante la circuncisión, y de ahí que se les hizo extraño que Pedro, solamente por la predicación de la palabra a las personas no judías, es decir, a las personas que eran paganas, por decirlo así, a pueblos paganos que no eran del pueblo de Israel, se les hacía raro que con la sola pura predicación de la palabra pertenecieran al pueblo de Dios, dado que no tenían la circuncisión. Quiero comentarles, hermanos, esto, porque muchos hermanos separados me han estado hablando y han estado contentos de muchas cosas que no les habían enseñado a ellos, y se les han aclarado muchas cosas, y para mí pues es algo que me llena de gusto, de placer, de poder servirle a Dios por medio de estos pequeños mensajes que yo les envío a través de las redes sociales. Y quiero comentarles que el explicar el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es lo que los apóstoles vivieron con Cristo, les ha quitado muchas dudas, y para mí es algo que me llena de alegría, y como en humildad le doy gracias a Dios por permitirme servirle por medio de estas redes sociales. Pues vamos a continuar en el capítulo 11 y vamos a ver cómo Pedro se justifica el estar conviviendo con las personas paganas, y porque los judíos, los del pueblo de Israel, criticaban su acción, y Pedro se tiene que justificar ante ellos, pero les explica por qué lo hacía. Pues vamos a seguir con esa lectura del capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y sus hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos punto por punto. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope cuando en un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña, y llegaba hasta mí, posándose en el suelo sobre sus 4 puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos, bestias del campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté: de ninguna manera, Señor, nunca ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz me habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces y después fue retirado todo al cielo. En aquel momento 3 hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que los siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope y que traiga a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Vamos a hacer una pausa aquí en este versículo 14 y nos señala algo muy importante. Después de que Pedro se justifica y explica por qué comía con los de los pueblos paganos, con las personas de los pueblos paganos, aquí vemos en el versículo 14 algo muy importante. Pedro, siendo cabeza de la iglesia que Cristo dejó aquí en la tierra, siendo la piedra, nos dice algo muy importante: Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. A través del mensaje de la palabra, de la predicación, las personas serán salvos. Ya dejando de lado la circuncisión que pertenecía al antiguo pacto, la salvación venía por la escucha de la palabra. ¿Y de quién era la prédica? De Pedro, la piedra que Cristo había dejado en la iglesia. Vemos cómo al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia se va edificando, y se cumple lo que Cristo le dijo a Pedro: sobre ti, Pedro, edificaré la iglesia, mi iglesia. Y no dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Y por medio de la predicación de la palabra, la aceptación de ella,
hacerla nuestra, vivirla, obedecer la doctrina que se nos ha puesto en el Evangelio, en la palabra de Dios, sobre todo vivirla y practicarla. La obediencia. Vamos a ser salvos. Las personas son salvas en base a aceptar la palabra de Dios predicada por parte de los apóstoles. Bueno, pues vamos a seguir en el versículo 15. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Así es, la prédica Dios se la dio a Pedro, para que por medio de Pedro el mundo sea salvo, judíos y paganos. Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Así es, si se fijan, en el pueblo judío era lo importante la circuncisión. Para Cristo ya no, porque ya Él vino a darnos una nueva circuncisión, no quirúrgica, sino espiritual. El bautismo, la conversión, por la prédica, por la aceptación de la palabra. ¿Y a quién dejó? A Pedro, la piedra en la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a escuchar un relato en el versículo 19. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permanecieran fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Cuando la conversión se daba masivamente en la iglesia de Jesucristo, se dispersaron y empezaron a predicar la palabra, ya no más a los judíos, sino a los de los pueblos paganos. Y aquí nos dice la palabra que fue en Antioquía cuando por primera vez a los conversos se les llamó cristianos. En el versículo 27 seguimos. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Bueno, aquí a partir del versículo 27 nos habla de unos profetas. Bueno, tú dices, se supone que los profetas eran del Antiguo Testamento. Aquí en este término, en este libro de los Hechos, al llamarlos profetas, se refiere a los que tenían autoridad en la iglesia. Habla de un tal Ágabo. Dice, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo. Y recordamos que profecía no es solamente anunciar lo que vendría después,
sino anunciar la palabra de Dios. Eso ya es profetizar, anunciar, predicar, compartir la palabra de Dios. Pues hermanos, este versículo 11 habla mucho sobre la explicación, la justificación que Pedro dio al pueblo judío. ¿Por qué convivía y comía con los paganos? Porque la predicación y la palabra era para todo el mundo, no nomás para el pueblo judío. Dejando a un lado la circuncisión, ahora lo nuevo era Cristo. Lo nuevo era su circuncisión perespiritual, aceptando el bautismo, aceptando la prédica de la palabra de Dios por medio de Pedro y los demás apóstoles. Vemos cómo Saulo y los demás apóstoles, después que se dispersaron, empezaron a predicar ya a todo el mundo, ya no nomás a los judíos, sino a todos los pueblos. Pues muchas gracias y nos vemos mañana con el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles.